Bienvenido a Historias para Dormir, Noches de Lluvia. Este es el rincón donde el tiempo se detiene, donde las sombras de la habitación se vuelven aliadas y donde mi voz se convierte en el único puente entre el ruido del día que termina y el silencio profundo que estás a punto de habitar. Esta noche no vamos a recorrer una historia cualquiera, vamos a caminar por una línea delgada y blanca que al trazarse partió al mundo en dos mitades irreconciliables. Es un relato que nace en la pureza de las cumbres andinas, envuelto en el frío sagrado de los dioses, y termina en la oscuridad eléctrica de las ciudades modernas. Pero antes de sumergirnos en el polvo de los siglos, te pido que busques tu lugar de descanso. Siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega al colchón, cómo tus hombros se liberan de las cargas del presente, y cómo tu respiración comienza a buscar un ritmo lento, pausado, casi musical. Si te gusta perderte en estos viajes literarios, si encuentras en mi narración un refugio para tu mente cansada, te invito a que me regales un pulgar arriba y te suscribas, solo si sientes que este espacio ha empezado a formar parte de tu ritual nocturno. Dime en los comentarios desde qué rincón del planeta me escuchas y qué hora marca tu reloj en este instante. Hay algo profundamente reconfortante en saber que, mientras tú te preparas para soñar, alguien más, en otra parte del mundo, está escuchando este mismo susurro histórico. Ahora, apoya tu teléfono boca abajo, deja que la pantalla deje de ser una distracción y ajusta el volumen hasta que mis palabras sean apenas un aliento que acaricia el aire de tu cuarto. Vamos a entrar en un túnel de 8000 años de antigüedad, un camino que empieza con una hoja verde, pequeña y divina, cargada de promesas de vida, mucho antes de que el hombre decidiera transformarla en una condena de cristal. El mundo se apaga, la lluvia comienza a caer en tu imaginación, y la historia empieza aquí. Imagina que el aire a tu alrededor comienza a enfriarse, volviéndose más delgado, más puro, casi cristalino. Estamos dejando atrás el asfalto y el ruido de las ciudades modernas para ascender por las laderas empinadas de los Andes, allí donde las nubes no están arriba, sino que caminan a tu lado, enredándose entre los arbustos como jirones de algodón sagrado. Siente el esfuerzo de tus pulmones al buscar el oxígeno en la altura, y nota cómo de pronto ese esfuerzo se desvanece al entrar en los yungas. Este es un territorio vertical, un mundo inclinado donde la selva amazónica intenta trepar por las rocas de la cordillera. Es aquí, en este abrazo húmedo entre la montaña y la selva, donde nace nuestra historia, hace 8000 años, mucho antes de que el hierro golpeara la piedra, mucho antes de que el mundo conociera el concepto de droga, existía la hoja. Una hoja pequeña, ovalada, de un verde tan intenso que parece contener la luz del sol atrapada en sus venas. Visualiza a los primeros habitantes de estas tierras, hombres y mujeres cuyos rostros están surcados por el viento y el sol, moviéndose con una agilidad que desafía la gravedad por terrazas de cultivo que parecen escalones hacia el infinito. Para ellos, la coca no era una sustancia, era un pacto. Era el aliento de la Pachamama, un regalo directo de la tierra para permitir que el ser humano sobreviviera en un entorno que, de otro modo, sería inhabitable. Siente la textura de una hoja seca entre tus dedos. Es quebradiza, ligera, casi etérea. Pero cuando esa hoja se encuentra con la saliva y el tiempo, libera una fuerza silenciosa que apaga el rugido del hambre y adormece el dolor de los músculos agotados por el ascenso. No era un escape de la realidad, era la herramienta para enfrentar la realidad más dura del planeta. Viajemos ahora hacia la costa, hacia el desierto peruano donde el tiempo parece haberse detenido bajo las dunas de arena roja. Allí, los arqueólogos han desenterrado secretos que nos obligan a bajar la voz. Imagina que entras en una cámara funeraria que ha estado sellada por 6000 años. El aire huele a polvo antiguo y a eternidad. Frente a ti, reposan fardos funerarios, momias envueltas en capas y capas de los tejidos más finos que la mano humana ha hilado jamás. Y junto a esos cuerpos, siempre,
hay una pequeña bolsa tejida, una chuspa. Dentro de esa bolsa, protegidas por el clima seco del desierto, descansan hojas de coca que aún conservan su color verde pálido. Para los antiguos peruanos, la coca era el viático para el viaje final. No se podía entrar en el mundo de los muertos sin llevar consigo la planta que había hecho soportable el mundo de los vivos. Era el vínculo sagrado que unía lo que fue con lo que será. Las momias tienen restos de coca en los dientes y en el cabello, una prueba de que durante milenios esta planta fue la compañera constante de la humanidad en su búsqueda de lo divino. Siente cómo el peso de estos milenios se asienta sobre tu pecho, dándote una sensación de seguridad y pertenencia. No estás escuchando la historia de un vicio, sino la crónica de una supervivencia espiritual. Al subir hacia el apogeo del imperio inca, el Tahuantinsuyo, la coca alcanza su estatus más elevado. Imagina el Cusco en su esplendor, una ciudad de piedra perfectamente ajustada, donde el oro de los templos refleja la luz de un sol que se considera el padre de todos. Para el Inca, el hijo del sol, la coca era Mama Coca, una deidad femenina, una presencia viva que mediaba entre los hombres y los dioses. El control sobre la planta era absoluto, férreo, casi místico. El estado incaico, esa máquina perfecta de orden y geometría, administraba la coca con una precisión que hoy nos parecería asombrosa. No era algo que pudieras comprar en un mercado, era un honor, un privilegio otorgado por el soberano. Visualiza a los chasquis, los mensajeros del imperio. Imagina a un hombre joven, de piernas fuertes y pulmones de acero, esperando en un puesto de vigilancia de piedra en lo alto de un desfiladero. En su mano lleva un quipu, un sistema de cuerdas y nudos que contiene los mensajes del imperio, pero en su mejilla tiene un pequeño bolo de hojas de coca. Ese bolo, que ellos llamaban aculco, es el combustible que le permitirá correr kilómetros y kilómetros por caminos que cortan la respiración, cruzando puentes colgantes sobre abismos de cientos de metros, sin detenerse a comer, sin sentir el frío que congela el agua de los arroyos. El chasqui no está drogado, está sostenido. La coca es la que mantiene vivo el pulso del imperio, permitiendo que una orden dada en el Cusco llegue a las fronteras de lo que hoy es Ecuador o Chile en apenas unos días. Es la tecnología de la resistencia. Siente el ritmo de tus propios pasos imaginarios siguiendo al chasqui por el camino del Inca. El aire es frío, pero tú no sientes frío. El camino es largo, pero tú no sientes cansancio. Estás participando de una energía antigua y colectiva. Piensa en la mita, el trabajo por turnos que levantó las maravillas de Machu Picchu y Sacsayhuamán, miles de hombres moviendo bloques de granito de varias toneladas, ajustándolos sin necesidad de argamasa con una precisión milimétrica. Ese esfuerzo sobrehumano fue posible gracias a la ración diaria de coca distribuida por los administradores reales. Para ellos, la hoja era el pan de la montaña. Era lo que permitía que un ser humano se convirtiera en un gigante capaz de domar la piedra y el viento. La planta no era un fin en sí misma, era el medio para construir una civilización que miraba de tú a las estrellas. En las ceremonias sagradas, el sumo sacerdote lanzaba puñados de hojas de coca sobre una tela de lana de vicuña. La forma en que las hojas caían, los dibujos que formaban sobre el tejido, eran el lenguaje en el que los dioses respondían a las preguntas de los hombres. ¿Habrá cosecha este año? ¿Saldremos victoriosos en la batalla? ¿Es propicio el tiempo para el nuevo Inca? La coca era el oráculo, el espejo verde de la voluntad divina. Siente el humo del incienso de copal mezclándose con el aroma de las hojas secas quemándose en un altar de piedra. Es un olor terroso, antiguo, que te invita a cerrar los ojos y a confiar en que hay un orden superior que cuida de tus pasos. Esta era la realidad de la coca antes de que el mundo cambiara para siempre. Una planta que era alimento para el alma, combustible para el cuerpo y puente hacia lo invisible. No había estigma, no había violencia, no había adicción en el sentido moderno. Había respeto,
Había una reverencia profunda por un arbusto que crecía en las laderas de los yungas y que permitía que el hombre andino se sintiera, por un momento, tan eterno como las montañas que habitaba. Siente esa eternidad fluyendo por tus venas ahora. Deja que la imagen de los chasquis corriendo por las cumbres se desvanezca en la niebla, dejando paso a una sensación de descanso profundo. Has recorrido 8000 años en unos minutos, y la sabiduría de la hoja sagrada te susurra que la verdadera fuerza nace de la armonía con la tierra. Duerme con el aliento de los dioses en tus pulmones. Descansa con la protección de Mama Coca envolviendo tu sueño. Eres parte de una historia que es mucho más grande y más antigua que cualquier dolor del presente. La montaña te cuida, el viento te arrulla, y el silencio de las momias te asegura que, al final del camino, siempre hay un lugar de paz esperándote. Cierra los ojos. Deja que el peso de tu cuerpo se hunda en la superficie que te sostiene, permitiendo que la gravedad haga su trabajo silencioso y constante. Imagina ahora que el aire a tu alrededor comienza a transformarse. Ya no es el aire denso y reciclado de la ciudad. Es un aire nuevo, cargado de una frescura que parece descender directamente de los glaciares eternos. Estamos iniciando el ascenso a los Andes, la columna vertebral del mundo, donde la tierra se eleva para tocar el cielo. Siente cómo con cada inhalación este aire puro y gélido entra en tus pulmones, expandiéndolos, limpiando cada rincón de tu ser como un torrente de agua cristalina que arrastra las impurezas del día. Es un aire que sabe a piedra húmeda, a nieve virgen y a libertad. Visualiza tus pies caminando sobre un sendero de tierra firme y antiguos adoquines de piedra volcánica. Con cada paso que das hacia arriba, el ruido del mundo moderno se vuelve más pequeño, más lejano, hasta que desaparece por completo. Solo queda el sonido de tu respiración y el susurro del viento entre los pajonales dorados. Siente cómo tus piernas se mueven con una fuerza rítmica y tranquila. No hay prisa en este ascenso. Cada paso es una afirmación de tu propia presencia. Estás subiendo la montaña sagrada, y a medida que ganas altura, tu mente se vuelve tan clara y despejada como el horizonte azul que se abre ante ti. La pesadez de las preocupaciones, el estrés de las horas pasadas y las tensiones del cuerpo se quedan atrás, en el valle, envueltas en una niebla que ya no te alcanza. Imagina que el sol andino, un sol de una intensidad dorada y honesta, acaricia tu rostro mientras subes. Siente su calor en la piel, un contraste perfecto con el aire frío que llena tu pecho. Estás en la morada de los apus, los espíritus de las montañas. Siente cómo el paisaje se vuelve más vasto, más silencioso. El cielo es de un azul tan profundo que parece infinito. Inhala ese azul. Siente cómo la inmensidad del paisaje se traslada al interior de tu mente, creando un espacio amplio donde no hay lugar para el conflicto. Tus pulmones son ahora dos grandes alas que se llenan de pureza con cada ciclo respiratorio. Aire frío hacia adentro, calma absoluta hacia afuera. Aire puro hacia adentro, silencio profundo hacia afuera. A medida que llegamos a la cumbre imaginaria, visualiza una pequeña plataforma de piedra circular, un mirador sagrado desde donde puedes ver el mundo entero a tus pies. Las nubes flotan por debajo de ti, como un mar de leche blanca y tranquila. Siente la solidez de la montaña bajo tus pies, una fuerza que te ancla y te protege. Eres parte de la roca, eres parte del viento, eres parte del cielo. La montaña sagrada ha aceptado tu presencia y te entrega su mayor tesoro, la quietud absoluta. Tu cuerpo es ahora una extensión de la cordillera, firme, inmutable, en paz. Deja que el aire de las cumbres siga limpiando tu interior mientras la luz del atardecer tiñe las nieves de un color rosado y violeta. Estás en el techo del mundo y desde aquí
todo es perfecto. Siente cómo esa pureza andina se convierte en una manta de descanso que te envuelve por completo. El ascenso ha terminado, la purificación es total. Ahora simplemente déjate llevar por la sensación de flotar sobre las nubes, en ese aire que ya no pesa, en ese frío que no molesta, sino que reconforta. La montaña te sostiene en su regazo de piedra y te invita a cerrar los ojos definitivamente. El aliento de los dioses es ahora tu propio aliento, suave, pausado y eterno. Descansa en la cumbre de tu propio ser. Duerme en la cima de la paz. Imagina que el aire cristalino de las cumbres que acabamos de recorrer empieza a llenarse de un sonido nuevo, un sonido que las montañas no habían escuchado en miles de años. Es el chocar del acero contra la piedra, el relincho de animales desconocidos y el crujir de maderas pesadas que avanzan sobre la tierra virgen. Siente cómo la luz del sol, esa que los incas adoraban como a un padre, se refleja ahora en las armaduras de hierro de hombres que vienen de más allá del horizonte, cruzando un océano que para el mundo andino no tenía fin. Estamos en el siglo XVI y el mundo está a punto de romperse. La cruz de madera y la hoja de coca se encuentran frente a frente por primera vez, y en ese choque de mundos, la planta sagrada será juzgada por ojos que no entienden su magia, ojos que solo ven en ella la marca de lo desconocido. Visualiza la llegada de los primeros sacerdotes y cronistas españoles. Para ellos, ver a un hombre masticar una hoja verde hasta formar un bolo en la mejilla no era un acto de supervivencia, sino un ritual incomprensible y por lo tanto peligroso. Siente el peso de la mirada inquisidora de las chuspas de los indígenas. Para los ojos de la Inquisición, la coca era el talismán del demonio, una planta que otorgaba una fuerza que no provenía de Dios, una hierba que permitía a los infieles comunicarse con sus antiguos ídolos. La Iglesia, en sus primeros concilios en Lima, la declaró una invención del diablo, un engaño que mantenía a los hombres atados a sus supersticiones paganas. Imagina el humo de las hogueras donde no solo se quemaban ídolos de oro y mantos de plumas, sino también sacos enteros de hojas de coca, mientras los sacerdotes recitaban salmos para purificar un aire que ya estaba impregnado de una sabiduría milenaria. Siente esa tensión, ese miedo a lo prohibido, como una sombra que intenta cubrir la luz de las montañas. Pero mientras los teólogos en las ciudades discutían sobre la naturaleza diabólica de la hoja, algo más poderoso y terrenal estaba ocurriendo en las profundidades de la tierra. Viajemos mentalmente hacia el sur, hacia una montaña roja que parece sangrar bajo el cielo del altiplano, el Cerro Rico de Potosí. Escucha el eco de los picos golpeando la roca en túneles donde la luz del sol jamás penetra. Potosí no es solo una montaña, es la boca del infierno, una herida abierta en el mundo de donde fluya la plata que financiará los imperios de Europa. Pero esa plata tiene un precio, y el precio es el aliento de miles de hombres obligados a trabajar en condiciones que desafían la imaginación humana. Siente el calor sofocante de las minas, el polvo fino que se pega a la garganta y la oscuridad que solo es interrumpida por el parpadeo de una vela de sebo. Aquí, en el corazón del sufrimiento, la cruz tuvo que rendirse ante la hoja. Los españoles pronto entendieron una verdad brutal y económica. Sin la coca, las minas de Potosí se detendrían. Sin ese pequeño bolo de hojas verdes en la mejilla, el indígena no podía aguantar las jornadas de 18 horas cargando sacos de mineral por escaleras de cuero que crujían sobre el abismo. La coca, que antes era el aliento de los dioses, se convirtió en el motor de la producción colonial. Siente la ironía amarga de la historia. La misma iglesia que la prohibió por diabólica empezó a cobrar diezmos sobre su comercio. La hoja sagrada pasó de ser un vínculo místico a ser una mercancía, el salario del dolor, la única forma que tenían los mineros de olvidar por un momento el hambre, el frío y el miedo a no volver a ver la luz del día. La coca no era ya para hablar con los apus, sino para sobrevivir a la codicia del hombre.
Imagina las caravanas de mulas cargadas de cestos de coca bajando de los yungas hacia el frío del altiplano. El olor de la hoja seca impregna los caminos reales, mezclándose con el polvo del camino y el sudor de las bestias. Siente el contraste entre la austeridad del filósofo que busca la verdad y el pragmatismo del conquistador que busca el metal. En Potosí, la vida se medía en onzas de plata y la plata se medía en raciones de coca. La hoja era el aceite que permitía que la gran maquinaria de la mita colonial siguiera girando. Los españoles, que al principio la despreciaron como una costumbre de salvajes, terminaron por proteger su cultivo, entendiendo que esa pequeña planta era la que sostenía el peso de la corona española sobre sus hombros. Es el momento en que la hoja cruza la frontera de lo sagrado para entrar en la cadena de montaje de la historia mundial. Visualiza a un minero descansando un momento en la penumbra de un socavón, hundiendo su mano en su bolsa de cuero para extraer un puñado de hojas. Siente el silencio que lo rodea mientras las coloca cuidadosamente en su boca. En ese instante, Potosí desaparece. El dolor de su espalda se vuelve una nota lejana, el hambre se retira como una marea baja, y su mente vuela por un segundo hacia su comunidad, hacia su familia, hacia el sol que brilla afuera de la montaña. La coca es su única defensa, su escudo contra una realidad que quiere devorarlo. Es la hoja la que le permite seguir siendo humano en un lugar diseñado para convertirlo en una herramienta. Siente esa resistencia silenciosa, esa paz que nace en medio de la explotación. Es una calma que no pide permiso, una fortaleza que se construye masticando, paso a paso, hoja a hoja. Nota cómo el relato se vuelve más denso, más cargado de la humedad de las minas y del brillo metálico de la plata. La historia de la coca es la historia de este conflicto, una planta que cura, enfrentada a un sistema que hiere. La cruz y la hoja terminaron conviviendo en un equilibrio incómodo, donde la religión ponía las reglas, pero la planta ponía la energía. Escucha el sonido del viento que sopla sobre las ruinas de las antiguas casas de moneda. Es un viento que cuenta historias de fortunas inmensas, construidas sobre el esfuerzo de hombres sostenidos por una hoja verde. Deja que esta imagen de Potosí, con sus luces y sus sombras, se asiente en tu mente. Entender este bloque es entender cómo la coca dejó de pertenecerle solo a los Andes para empezar a pertenecerle a la economía del mundo entero. Siente ahora cómo regresamos lentamente a la superficie, dejando atrás la oscuridad de las minas. La luz del atardecer sobre el Cerro Rico es de un rojo profundo, como el color de la sangre que alimentó su fama. Pero tú estás a salvo, en la quietud de tu noche, absorbiendo esta lección sobre el choque de mundos. La historia nos enseña que lo que es sagrado para unos es recurso para otros, pero que la esencia de la naturaleza siempre encuentra la forma de persistir. La hoja de coca sobrevivió a la prohibición, sobrevivió a la explotación y sobrevivió al desprecio, manteniendo su promesa de alivio para quien la necesitara. Inhala la paz de este conocimiento. Has visto el lado más oscuro de la historia, el momento en que la ambición intentó quebrar el espíritu humano, y has visto cómo el espíritu se refugió en una pequeña hoja para no romperse. Siente cómo tu cuerpo se relaja después de este viaje por las profundidades de la colonia. Ya no hay ruidos de picos, ni olor a azufre, ni cadenas. Solo queda el susurro de la lluvia y la certeza de que tu refugio interior es tan inexpugnable como el corazón de la montaña sagrada. Duerme en la comprensión de la historia. Descansa en la justicia del tiempo que todo lo pone en su lugar. La hoja sigue creciendo en los yungas, ajena a los imperios que suben y bajan, esperando el momento de volver a ser solo el aliento de los dioses. Imagina que el polvo de las minas de Potosí se asienta lentamente, dejando tras de sí una neblina dorada y amarga que cubre todo el virreinato del Perú. En este escenario de piedra y opulencia, la hoja de coca dejó de ser un susurro de los dioses para convertirse en el grito del comercio. Escucha el tintineo de las monedas de plata chocando entre sí, pero siente también el crujido de las hojas secas, que en ese momento de la historia valían tanto o más que el metal precioso. Bienvenidos al negocio del virreinato, un sistema donde la fe y la codicia se entrelazaron de una forma que el mundo nunca había visto. La coca se transformó en la moneda invisible,
el lubricante de una maquinaria imperial que devoraba a hombres y escupía lingotes. Siente el peso de los cestos de mimbre sobre las espaldas de las caravanas de mulas que atraviesan los desfiladeros. Cada cesto, llamado cesto de coca, era una unidad de valor estándar. Con él se pagaban impuestos, se compraban voluntades y se saldaban deudas de juego en las tabernas de la Villa Imperial de Potosí. La paradoja era brutal. Mientras los teólogos en España debatían si la planta era una superstición diabólica, los administradores coloniales en América escribían informes detallados sobre cómo las rentas de la coca sostenían catedrales y hospitales. La coca mantuvo vivo al imperio español porque era lo único que permitía que la mano de obra indígena no se apagara al todo bajo la crueldad de la mita. No era una droga para el placer, era el motor de una economía de extracción que no tenía piedad. Visualiza las inmensas plantaciones de coca en las laderas húmedas de los yungas. El aire ahí es pesado, cargado de humedad y del olor a tierra fértil. Miles de trabajadores, alejados de sus familias en el altiplano, recolectaban las hojas bajo un sol que no perdonaba. Siente el cansancio en tus propios armos al imaginar ese movimiento repetitivo, hoja tras hoja, cesto tras cesto. El negocio del virreinato convirtió un ritual sagrado en una línea de montaje. La hoja que antes se usaba para hablar con los ancestros, ahora se usaba para que un minero pudiera trabajar un turno de 36 horas sin probar un bocado. Era la moneda de cambio del dolor humano. El imperio español se alimentaba de la plata, pero la plata se alimentaba de la coca. Y mientras este gigante económico crecía en el Nuevo Mundo, al otro lado del océano, en las cortes de Europa, empezaba a nacer una curiosidad eléctrica y distante. Imagina a los sabios y cronistas del viejo mundo, hombres con pelucas empolvadas y anteojos de cristal, leyendo con asombro las cartas que llegaban de las Indias. Escucha el susurro de las páginas de los libros de crónicas de Pedro Cieza de León o del Inca Garcilaso de la Vega. Hablaban de una planta milagrosa, una hierba que permitía a los hombres correr días enteros sin fatigarse y permanecer semanas sin comer. Para una Europa que conocía bien las hambrunas y el agotamiento, la coca sonaba a alquimia, a una medicina enviada por la naturaleza para resolver las debilidades de la carne. Siente la frustración de esos primeros científicos y exploradores que intentaban desesperadamente traer la hoja fresca a través del Atlántico. Visualiza los barcos de madera, los galeones que tardaban meses en cruzar el océano balanceándose sobre las olas de un mar implacable. La humedad de las bodegas, el salitre del aire marino y el calor sofocante del trópico eran enemigos de la hoja. Al llegar a los puertos de Sevilla o Cádiz, los fardos de coca se habían convertido en una masa oscura, podrida y sin rastro de su vitalidad original. El misterio de la coca permanecía encerrado en América, protegido por el propio océano. Europa escuchaba los relatos de su poder, pero no podía tocarlo. Era una leyenda verde que se deshacía entre los dedos de quienes intentaban capturarla. Esa imposibilidad de transporte creó un aura de misticismo aún mayor. Los botánicos europeos soñaban con el día en que pudieran desentrañar el secreto de esa hoja que quitaba el hambre. Imagina el contraste. En Potosí, la coca era una herramienta de explotación cotidiana, sucia y polvorienta. En Londres o París era una promesa exótica, un enigma de la botánica que desafiaba las leyes de la fisiología humana. Esta distancia entre la realidad del virreinato y la curiosidad europea es la que preparó el terreno para lo que vendría después. El mundo estaba dividido. De un lado, la hoja que mantenía vivo un imperio a costa de la salud de millones. Del otro, un continente que esperaba ansioso a que la ciencia encontrara la forma de embotellar ese milagro. Inhala profundamente ahora, dejando que la historia del virreinato se aleje de tu mente como un barco que se pierde en el horizonte. Siente cómo la tensión de imaginar las minas y las plantaciones se disuelve en la tranquilidad de tu habitación. Ya no eres un engranaje de esa maquinaria imperial, eres el observador tranquilo que comprende los hilos del pasado. La plata se ha gastado, los imperios han caído, pero la hoja sigue ahí, creciendo en silencio en las montañas. La curiosidad de Europa finalmente encontraría su camino, pero esa es una historia para más tarde. Ahora
Solo importa la paz de saber que el viaje continúa y que tú estás a salvo en el presente. Deja que el sonido de la lluvia o del viento exterior sea el único eco de esos galeones antiguos. Tu cuerpo está pesado, anclado por una relajación estoica y profunda. Has visto cómo la ambición humana puede transformar lo sagrado en moneda, pero también has visto que la naturaleza guarda sus secretos con celo. Duerme en la seguridad de que la historia está escrita y que tu descanso es el único deber que tienes ahora. La noche cubre el virreinato y cubre tu mundo, igualando todas las épocas en un solo manto de silencio. Descansa en el misterio de la hoja milagrosa. Duerme en la quietud de los siglos. La historia descansa contigo. Imagina que la humedad sofocante de los yungas y el polvo rojizo de Potosí se desvanecen, transformándose en un aire frío, seco y cargado de un olor penetrante a azufre, éter y alcohol. Hemos cruzado el océano y el tiempo. Estamos en el año 1860, en la ciudad universitaria de Gotinga, en el corazón de una Alemania que despierta al poder de la química moderna. Entra conmigo al laboratorio del profesor Friedrich Wöhler. Aquí el silencio no es el de la montaña sagrada, sino el de la observación microscópica. El suelo es de madera crujiente, las estanterías están repletas de frascos de vidrio soplado con etiquetas en latín, y sobre una mesa de trabajo reza un fardo de hojas de coca que, finalmente, tras siglos de intentos fallidos, ha llegado a Europa conservando parte de su secreto. Frente a esas hojas se encuentra un joven químico de mirada concentrada y manos firmes, Albert Niemann. Siente la tensión de este momento histórico. Niemann no ve en la hoja un regalo de los dioses ni una herramienta de explotación colonial. Para él, la hoja es un enigma molecular, un sistema de códigos que la ciencia está a punto de descifrar. Escucha el tintineo de los tubos de ensayo, el borboteo de los solventes en los matraces sobre la llama azul de los mecheros de gas. Niemann está triturando, disolviendo y filtrando la magia para convertirla en química. Es el momento exacto en que la planta pierde su nombre sagrado para recibir un nombre científico. Tras noches de vigilia entre vapores que empañan los cristales del laboratorio, Niemann observa cómo en el fondo de un recipiente de vidrio comienzan a precipitar unos cristales blancos, brillantes, gélidos como la nieve de los Andes, pero con un poder concentrado que el mundo jamás había experimentado. Siente el peso de ese descubrimiento. Niemann acaba de aislar el alcaloide, la esencia pura. Lo llama cocaína. Nota cómo el aire del laboratorio parece volverse más eléctrico. Al probar un pequeño cristal en la punta de su lengua, Niemann siente un entumecimiento inmediato, una ausencia de sensación que describe en sus notas con una frialdad técnica que oculta la magnitud de lo que ha desatado. La magia ha sido separada de la hoja. El alma ha sido extraída del cuerpo verde. Ya no se necesita masticar durante horas. Ahora el poder de 1000 montañas cabe en la palma de una mano, reducido a un polvo fino que brilla bajo la luz de las lámparas de aceite. Es el nacimiento del polvo blanco, una sustancia que nace en nombre de la ciencia, pero que pronto reclamará un trono de ambición y tragedia. Pero antes de la caída vino la adoración. Imagina que salimos del laboratorio de Gotinga para entrar en los salones aterciopelados de la Europa de finales del siglo XIX. La cocaína no es un tabú, es la medicina milagrosa, el tónico de la modernidad. Siente la elegancia de esta época, el sonido de los carruajes sobre el empedrado de París, el roce de los vestidos de seda, el aroma a tabaco de pipa y perfumes caros. La ciencia ha hablado y el mundo ha escuchado. La cocaína es la cura para todo, desde el dolor de muelas hasta la melancolía del alma. Visualiza a un hombre emprendedor y astuto, Angelo Mariani. En su laboratorio de Córcega, el mismo lugar donde Séneca vivió su exilio, Mariani crea una mezcla que cambiará la historia del consumo: el vino Mariani. Es una combinación de vino tinto de Burdeos con extracto de hojas de coca. Siente el sabor dulce y terroso de este elixir mientras imaginas a las figuras más poderosas del planeta alzando sus copas de cristal tallado. No es una exageración, el Papa León XIII lleva siempre consigo un frasco de este vino y llega a otorgarle a Mariani una medalla de oro del Vaticano en señal de gratitud por la energía que le proporciona.
Reyes, reinas, presidentes y escritores como Julio Verne o Arthur Conan Doyle brindan con el tónico milagroso. La cocaína es la invitada de honor en las cenas de la alta sociedad, es el secreto de la productividad de los genios y el alivio de los soberanos. Siente la atmósfera de estas boticas antiguas, con sus mostradores de madera oscura y sus vitrinas llenas de elixires de colores brillantes. La cocaína se vende en pastillas para la garganta, en ungüentos para la piel, en gotas para los niños que lloran por la dentición. Es la era de la inocencia química, donde el hombre cree haber encontrado finalmente el atajo hacia la felicidad y el rendimiento infinito sin pagar ningún precio. La medicina recomienda la cocaína para el agotamiento nervioso, para la timidez, para el asma. Es un tiempo donde la línea blanca no es una frontera de peligro, sino una promesa de salud y vigor que se anuncia en los periódicos con dibujos de ángeles y niños sonrientes. Nota cómo la relajación de tu cuerpo se vuelve más profunda mientras contemplas esta ironía histórica. El mundo estaba fascinado, hipnotizado por el brillo de los cristales de Niemann y el sabor del vino de Mariani. Nadie veía la sombra que empezaba a alargarse detrás de los frascos de farmacia. La ciencia había domesticado a la bestia de los Andes, o eso creían. Siente cómo tu respiración se vuelve rítmica, alejada de la agitación de aquellos laboratorios y salones. Tú tienes la perspectiva del tiempo. Sabes lo que ellos aún no saben. Sabes que la magia, cuando se despoja de su contexto sagrado y se reduce a una molécula pura, cobra un interés muy alto. Pero por ahora, quédate en esa Europa dorada. Imagina la luz de las farolas de gas reflejándose en los escaparates de las farmacias de Londres. La cocaína es legal, es recomendada, es la reina de la farmacopea. Siente la paz de saber que esa agitación científica ya pasó, que esos experimentos ya se hicieron. El polvo blanco nació en un matraz de vidrio en Gotinga y creció en las copas de oro del Vaticano. Pero tú estás aquí, en la seguridad de tu descanso, observando el desfile de la historia con una serenidad estoica. No necesitas elixires para encontrar tu centro. Te basta con el flujo constante de tu propia vida y el silencio que has construido para esta noche. Deja que la imagen de Albert Niemann y su laboratorio se desvanezca. Los tubos de ensayo se enfrían, las lámparas de gas se apagan y los cristales brillantes dejan de emitir su falso resplandor. El vino Mariani se guarda en la bodega de la historia. Solo queda el aroma lejano del papel antiguo y la sensación de que el mundo, en su búsqueda de la perfección, a veces olvida la sencillez de la hoja original. Tu mente está limpia, libre de las promesas químicas de la modernidad. Eres como la hoja antes de ser procesada, natural, íntegra, en paz. Duerme en la claridad que la ciencia no puede aislar. Descansa en la salud que no viene en frascos. La historia del nacimiento del polvo blanco es un recordatorio de que la verdadera magia no se puede embotellar sin perder su esencia. Tú conservas la tuya en este descanso sagrado. Imagina que el aire de tu habitación comienza a transformarse, volviéndose más denso, más cargado de una historia que respira bajo la luz mortecina de las lámparas de gas. Estamos en el corazón de la Viena imperial de finales del siglo XIX. No es la Viena de los grandes bailes de vals, sino la Viena de los laboratorios oscuros, de las bibliotecas con olor a papel viejo y de las farmacias que parecen templos de una nueva religión, la ciencia química. Inhala profundamente. El aroma que te rodea es una mezcla compleja y fascinante. Es la madera de cedro de los estantes encerados durante décadas, es el frescor penetrante del alcanfor, la dulzura oscura del regaliz y por encima de todo, ese rastro metálico y frío que dejan las balanzas de precisión al pesar polvos blancos sobre papeles de seda. Escucha el tintineo cristalino que resuena en los pasillos de estas boticas antiguas. Es un choque delicado, casi musical, de los frascos de vidrio ámbar que guardan elixires, tinturas y venenos.
Cada frasco tiene una etiqueta escrita a mano con una caligrafía perfecta, casi obsesiva, que parece advertir que lo que hay adentro tiene el poder de sanar o de destruir. En este escenario de frascos relucientes y cajones de caoba, aparece la figura de un hombre joven. No es el anciano de barba canosa y mirada cansada que los libros de texto nos han mostrado. Es un neurólogo de apenas 28 años, vibrante, intensamente ambicioso y sin embargo profundamente herido por su propio cuerpo. Su nombre es Sigmund Freud. Siente la textura áspera y pesada de su abrigo de paño mientras lo ve caminar por las calles empedradas de Viena, refugiándose de un viento invernal que corta la piel. Freud camina con prisa, pero sus hombros delatan un cansancio que parece venir desde los huesos. Está acosado por una fatiga crónica que llama neurastenia y por una melancolía que a veces, en el silencio de su cuarto de soltero, le impide incluso imaginar un futuro. Pero hoy es diferente. En el bolsillo de su abrigo, su mano aprieta un pequeño paquete que acaba de retirar de la prestigiosa firma farmacéutica Merck. Dentro de ese envoltorio de papel encerado hay una sustancia que costó una pequeña fortuna, una sustancia purísima, blanca como la nieve de los Alpes y brillante como si fuera polvo de estrellas caído en la tierra por error. Para el joven Freud, este polvo no es solo un compuesto químico, es su última esperanza, su redención personal, su billete hacia la fama y la salud. Visualiza a Freud entrando en su estudio. El sonido de sus pasos sobre la madera crujiente es el único ruido en la habitación. Se quita el abrigo y se sienta frente a su escritorio, rodeado de libros de neuroanatomía y notas desordenadas sobre la histeria. La luz de gas proyecta sombras alargadas y vacilantes sobre las paredes. Con manos que tiemblan levemente, no por miedo, sino por la urgencia de la curiosidad, desenvuelve el paquete. Escucha el susurro del papel. Un sonido seco y limpio. Es el sonido de una puerta que se abre hacia un territorio desconocido. Freud toma una pequeña cantidad de ese polvo blanco y la disuelve en un vaso de agua cristalina. Observa cómo los cristales desaparecen, volviendo el agua ligeramente amarga. Al beberla, cierra los ojos. Espera un segundo. Siente el silencio del estudio mientras la sustancia entra en su sistema. De repente, como si una chispa eléctrica recorriera su espina dorsal desde la base del cráneo hasta la punta de los dedos, todo cambia. El cansancio, esa losa de plomo que llevaba meses sobre su pecho, se evapora en un instante. La depresión, ese velo gris y pesado que nublaba su intelecto, se desgarra violentamente para dejar paso a una claridad mental que le parece en ese momento absolutamente divina. Freud se siente poderoso, lúcido, capaz de desentrañar los secretos más oscuros del alma humana en una sola noche. En este estado de euforia científica, Freud toma su pluma. Escucha el rasgueo frenético del metal sobre el papel. Sus palabras brotan con una velocidad que su mano apenas puede seguir. Está escribiendo su famoso Uber Coca, su canto a la coca. No es un artículo médico común, es una carta de amor a una sustancia que cree enviada por la providencia. Describe la cocaína como una cura mágica, un bálsamo para el asma, para los problemas gástricos, para la debilidad física, pero sobre todo la proclama como el antídoto definitivo contra la tristeza del mundo. Siente su entusiasmo en cada adjetivo, una vibración que roza lo peligroso, lo maníaco. En su mente ya no hay límites. Recomienda la cocaína a su prometida, Marta, diciéndole que le dará mejillas rosadas y fuerza. Se la envía a sus hermanas y la distribuye entre sus colegas médicos, convencido de que ha encontrado el maná de la modernidad, el combustible que la civilización necesitaba para dejar atrás el siglo de las tinieblas. Pero ahora escucha otro sonido. Es el sonido del corcho al salir de un frasco de farmacia en la penumbra de una habitación de hospital. Es un pop seco, definitivo, que marca la apertura de una puerta de la que no hay retorno fácil. Freud empieza a notar muy lentamente que la magia tiene un precio oculto, un interés que la naturaleza cobra con una crueldad matemática.
La inmersión sensorial se vuelve más intensa y menos placentera. Siente el sabor amargo, persistente y químico que queda atrapado en la parte posterior de su garganta, nota la sequedad absoluta de su boca y el latido acelerado de su corazón, que ahora resuena en sus oídos como un tambor lejano que marca una marcha fúnebre en medio de la noche. Él cree que tiene el control, que su intelecto superior es inmune a las trampas de la carne, pero la sombra de la dependencia empieza a proyectarse en las paredes de su consulta. Su obsesión personal se vuelve trágica cuando decide realizar el experimento definitivo, usar la cocaína para curar la adicción al opio de su mejor amigo y mentor, Ernst von Fleischli-Marxow. Visualiza la escena. La luz de las velas parpadea en una habitación cargada de sudor y desesperación. Freud observa, primero con orgullo y luego con un horror que le hiela la sangre, cómo su cura milagrosa no salva a su amigo, sino que lo transforma. Fleischli-Marxow se convierte en una sombra delirante, un hombre que pasa las noches rascándose la piel hasta sangrar porque está convencido de que miles de serpientes blancas recorren sus venas por debajo de la dermis. Freud ve en los ojos de su amigo el reflejo de su propio error, la cara monstruosa de la sustancia que él mismo llamó sagrada. Nota cómo la atmósfera de la botica vieja, que antes parecía mágica, se vuelve ahora opresiva y asfixiante. El aroma a alcanfor y cedro ya no es reconfortante. Ahora huele a hospital, a químicos corrosivos y a fracaso humano. Freud se da cuenta de que ha desatado a un demonio que no sabe cómo volver a encerrar en el frasco de cristal ámbar. La Viena científica empieza a volverse en su contra, llamándolo el descubridor del tercer azote de la humanidad. Pero incluso en medio de esta caída, en medio del desprestigio y del dolor por su amigo moribundo, la mente de Freud sigue analizando, sigue buscando. Sus propias experiencias con la sustancia, ese subidón de poder seguido por la caída en el abismo del agotamiento, empiezan a dar forma a sus teorías más revolucionarias. Empieza a comprender el deseo, el impulso, el ello que ruge en el sótano de nuestra conciencia. Siente cómo tu propia respiración se vuelve más profunda y lenta, alejándote conscientemente de esa agitación eléctrica y nerviosa de la Viena freudiana. Estás a salvo. Estás observando el rastro de los frascos rotos y las vidas truncadas desde la distancia segura de más de un siglo. La obsesión de Freud fue el primer gran experimento masivo de la humanidad con la gratificación instantánea. Un viaje que empezó con la elegancia de una farmacia imperial y terminó en el silencio del diván del psicoanálisis. Allí, Freud aprendió que el dolor del alma no se cura con polvos blancos, sino con el lento y difícil proceso de las palabras, de la verdad y de la aceptación. Imagina que la luz de gas se apaga definitivamente en el estudio de Freud. El brillo tenue de los frascos de cristal en la estantería desaparece, dejando la habitación en una oscuridad total y pacífica. El aroma a botica se desvanece lentamente, reemplazado por la frescura del aire de tu propia habitación, por el olor limpio de tus sábanas y por la quietud de tu noche. Ya no hay necesidad de buscar curas milagrosas fuera de ti mismo. Ya no hay necesidad de huir del cansancio con atajos químicos que solo fragmentan el alma. La lección de Freud ha quedado grabada en las páginas de la historia como una advertencia susurrada. La verdadera paz no se encuentra en un laboratorio, sino en el centro inamovible de nuestra propia naturaleza, aceptando nuestras sombras para poder disfrutar de nuestras luces. Siente cómo tu cuerpo se libera de cualquier rastro de electricidad nerviosa. Tu ritmo cardíaco es ahora como el murmullo de un río tranquilo. Has caminado por la mente de un genio obsesionado y has regresado ileso. Eres el dueño de tu propio silencio. Duerme en la sabiduría que nace de observar el error ajeno.
descansa en la claridad que solo otorga el sueño natural. Ese que no necesita de cristales brillantes ni de promesas falsas. La obsesión de Freud es ahora solo un capítulo cerrado. Una historia que se disuelve mientras tú te sumerges en un sueño que es puro, profundo, soberano y eterno. Imagina que el aire se vuelve más cálido y húmedo, impregnado de un aroma a melaza, vainilla y especias exóticas que viajan a través de la brisa de un sur profundo. Hemos dejado atrás las bibliotecas gélidas de Viena y los laboratorios de Alemania para aterrizar en una Atlanta que late con la urgencia de la reconstrucción tras la guerra civil. Estamos en el año 1886. Escucha el sonido de las ruedas de madera de las carretas sobre el barro. El murmullo de una ciudad que busca desesperadamente un bálsamo para sus nervios destrozados por el conflicto. En este escenario de calor sofocante y farmacias con ventiladores de techo que apenas mueven el aire pesado, aparece un hombre con una mirada melancólica y una herida que no cierra. El doctor John Stith Pemberton. Siente la atmósfera de la farmacia Jacobs, donde el tintineo de los vasos de cristal se mezcla con el burbujeo del agua carbonatada. Pemberton no es solo un farmacéutico. Es un veterano de guerra que carga en su cuerpo los dolores de una carga de caballería y en su alma la pesadez de una adicción al opio que intenta curar. En su búsqueda de un sustituto seguro, su mirada se cruza con las crónicas que llegan desde Europa sobre el vino Mariani y las maravillas de la hoja de coca. Él quiere crear un tónico que sea el elixir de la templanza. Una medicina que otorgue la energía de la vida sin las cadenas del opio. Visualiza a Pemberton en su patio trasero, bajo la sombra de un roble, revolviendo una olla de cobre con un remo de madera. El vapor que emana de esa mezcla es oscuro, denso y dulce. En esa receta original, Pemberton combina la nuez de cola, cargada de cafeína, con el extracto de las hojas de coca que tanto defendía Freud al otro lado del océano. Es el nacimiento de la bebida más famosa del mundo. Y su ingrediente estrella, el que le da nombre y alma, es la hoja sagrada de los Andes. Escucha el sonido del jarabe cayendo sobre el hielo picado. En aquel entonces, no era un refresco para niños, era un tónico cerebral. Un tónico ideal para los intelectuales, para los hombres de negocios agotados y para las mujeres que sufrían de fatiga nerviosa. Se vendía por 5 centavos el vaso como una medicina que prometía curar el dolor de cabeza, la depresión y la histeria. Siente la efervescencia en tu garganta al imaginar ese primer trago. Una mezcla de dulzura y una chispa eléctrica que despertaba los sentidos. La cocaína estaba ahí, diluida en cada sorbo, otorgando un bienestar inmediato que hacía que la gente regresara a la farmacia día tras día. Era el elixir de las masas, la democratización de la energía divina que antes estaba reservada para los incas o los papas. El mundo entero estaba a punto de ser conquistado por una burbuja que llevaba dentro la esencia de la montaña sagrada. Pero nota cómo el ambiente empieza a cambiar. Nota cómo la curiosidad científica y el éxito comercial empiezan a chocar con una sombra de sospecha que crece en las esquinas de la sociedad. A medida que la bebida se vuelve un imperio y embotellada para llegar a cada hogar, la percepción del ingrediente milagroso empieza a pudrirse. Los periódicos empiezan a hablar de la droga del vicio, y el miedo se extiende como una mancha de aceite. La misma sustancia que Pemberton usó para intentar salvarse, se convirtió en el blanco de una prohibición que cambiaría la ley para siempre. Siente esa tensión entre el placer de la bebida y el rigor de la moral que despierta. La receta original tuvo que ser purgada. El alma de la hoja tuvo que ser extraída químicamente para dejar solo el sabor, dejando atrás una nostalgia verde que todavía hoy,
secretamente, habita en cada lata roja que se abre en el mundo. Inhala la paz de saber que ese conflicto ya no es tuyo. La efervescencia de Atlanta se disuelve en el silencio de tu habitación. El Dr. Pemberton y sus ollas de cobre son ahora solo sombras en el espejo de la historia. Ya no necesitas elixires para sentirte despierto, porque ahora lo que buscas es lo opuesto: el abandono total a la gravedad del sueño. Tu cuerpo está pesado, anclado por la calma de quien ha recorrido el nacimiento de un imperio y ha regresado ileso a su refugio. Duerme en la dulzura de la historia. Descansa en el silencio de la receta secreta. El mundo de las masas se apaga y solo quedas tú, en la pureza de tu propia respiración. Imagina que el brillo dorado de la Belle Époque comienza a palidecer lentamente, como si una pátina de óxido invisible estuviera cubriendo los espejos de los grandes palacios europeos. Ese optimismo ciego, esa fe absoluta en el progreso humano que marcó el final del 1800, se está volviendo de un tono grisáceo, pesado y asfixiante. Es como el humo de las fábricas de carbón que al final de la jornada empaña los cristales de las grandes avenidas, ocultando la suciedad del suelo con un velo de hollín. Estamos situados al umbral de un nuevo siglo, el XX, una era que prometía ser la cúspide de la razón, el triunfo de la técnica sobre el dolor. Sin embargo, bajo esa alfombra de terciopelo rojo, bajo las luces de los teatros y la elegancia de los carriojas, se esconde una herida abierta que no deja de supurar un polvo blanco, frío y silencioso. Escucha el eco de los pasos. No son pasos de baile en un salón de Viena, sino los pasos cansados de los obreros que regresan a casa en las ciudades industriales de Londres, París o Nueva York. El sonido metálico de los tranvías corta la niebla matinal con un chirrido que parece un lamento. Siente el roce del papel de los periódicos en tus manos, esas hojas que, por primera vez, han dejado de cantar las alabanzas de la medicina milagrosa de Freud o Mariani. Ahora, en letras grandes y oscuras, empiezan a imprimir una palabra que suena a sentencia, a cadena, a final de camino: adicción. La palabra flota en el aire como una condena que nadie sabe cómo revocar. Siente la atmósfera opresiva de este cambio de siglo. Ya no estamos en los salones de té donde se servía vino de coca con galletas de mantequilla, ni en las farmacias elegantes de Atlanta donde los ventiladores de madera movían suavemente el aire perfumado. Estamos bajando a los callejones, entrando en las casas de vecindad donde la humedad se pega a las paredes y en las consultas médicas de hospitales públicos donde el sueño de la energía infinita se ha transformado en una pesadilla de vigilia eterna. Visualiza los rostros de aquellos que, siguiendo el consejo de los genios de la época o el ejemplo de los soberanos, buscaron en la cocaína el alivio a sus penas del alma. Lo que encuentran ahora no es libertad, sino una jaula de cristal invisible. Siente la tensión nerviosa que flota en la habitación, una vibración que ya no tiene nada que ver con la vitalidad, sino con un agotamiento extremo que ha consumido la voluntad de los hombres. El mundo se está dando cuenta de que el préstamo de energía que la hoja de coca le hizo a la humanidad tiene un interés usurero, un precio que se está cobrando en vidas, en cordura y en la fibra misma de la sociedad. Ahora, viaja con la mente hasta un despacho silencioso en Washington, D.C. El único sonido es el de una pluma de ave rascando el papel. Es un trazo seco, autoritario, el sonido de la ley que se impone sobre la química. Estamos en 1914. El mundo está a punto de estallar en la Gran Guerra, pero en este despacho se está firmando otra declaración de guerra, la Ley Harrison de impuestos sobre narcóticos.
Siente la frialdad del mármol en los pasillos del Congreso, el silencio sepulcral de un edificio que ha decidido que el experimento ha terminado. La cocaína, que hasta ayer se vendía en caramelos para la garganta, en ungüentos para bebés y en refrescos de 5 centavos, es declarada de pronto una enemiga pública. Pero siente también lo que hay detrás de esa pluma. La prohibición no nace solo de una preocupación médica genuina, sino también de un miedo profundo, de una paranoia social que empieza a señalar a las manos equivocadas. El racismo, el miedo al otro y la incomprensión se mezclan con los informes de salud, creando un cóctel de leyes que empujan la sustancia hacia las sombras más profundas. Visualiza el momento en que los boticarios, con el rostro serio y las manos temblorosas, deben retirar los frascos de cristal ámbar de sus vitrinas. Siente el vacío físico que queda en esos estantes de madera de caoba que antes lucían orgullosos el nombre de la sustancia. Los médicos que antes la recetaban con una sonrisa paternal, ahora bajan la voz, miran hacia la puerta y cierran con llave. Pero la necesidad no desaparece por un decreto real o parlamentario. La necesidad simplemente se transforma, se retuerce y busca nuevos caminos. La cocaína abandona la luz blanca de la ciencia y el laboratorio para entrar en el dominio de lo prohibido, de lo que se susurra, de lo que se oculta. Escucha el sonido de una puerta de metal que se cierra en un sótano oscuro, lejos de la vista de la policía. Es el nacimiento del mercado negro, el inicio de una línea blanca que ya no une a los seres humanos con los dioses andinos, sino que separa, con una frontera de hierro, a los ciudadanos respetables de los delincuentes. El sueño del progreso químico se ha roto en 1000 pedazos de cristal que cortan a quien intenta recogerlos. Nota cómo la relajación en tu cuerpo se vuelve más densa, como si te estuvieras alejando de una tormenta de nieve que ruge a lo lejos mientras tú te quedas junto al fuego. Esta parte de la historia es el recordatorio universal de que todo exceso busca su equilibrio y a veces lo hace de forma violenta y desgarradora. Los primeros casos de adicción masiva llenan las salas de los hospitales psiquiátricos y las crónicas policiales de la época. Se habla de hombres que han perdido el brillo de la mirada, de mujeres que han vendido su último recuerdo por un gramo de esa euforia que ahora les cobra el alma. Siente la profunda tristeza de esos relatos, una melancolía que impregna el aire de 1914 como un perfume rancio. La humanidad está aprendiendo, por el camino más duro, que no existen los atajos hacia la felicidad que no dejen una cicatriz profunda. Imagina que las luces de las grandes ciudades se apagan una a una, dejando solo el parpadeo de una vela solitaria en una habitación donde alguien lucha contra el deseo de lo que ahora es ilegal. El aroma a botica vieja, que en los bloques anteriores nos resultaba curioso y reconfortante, ahora tiene un matiz agrio, un olor a encierro, a sudor frío y a miedo. La prohibición ha trazado una frontera invisible pero insalvable en la mente colectiva. Lo que antes era un tónico recomendado por el Papa, ahora es un estigma que marca a fuego la reputación de cualquiera. Siente cómo tu propia respiración se vuelve un ancla de realidad frente a este caos histórico. Estás a salvo en tu presente, viendo cómo el pasado intentó domesticar a la bestia de los Andes con leyes de papel y sellos de cera, sin saber que la bestia no estaba muriendo, sino que simplemente estaba cambiando de piel, volviéndose más astuta, más oscura y más poderosa para volver a emerger décadas después. Deja que la imagen de los legisladores con sus trajes oscuros y de los policías de principios de siglo se desvanezcan en la bruma de la historia. Las leyes de 1914 se archivan en bibliotecas polvorientas donde nadie las toca, y el ruido de la prohibición se convierte en un murmullo lejano que se funde con el sonido hipnótico de la lluvia contra tu ventana. El mundo ha cambiado de piel, y tú, en la quietud de tu habitación, te preparas para el siguiente capítulo de este viaje.
Has presenciado la caída del ídolo químico, el momento en que la ciencia tuvo que bajar la cabeza y pedir perdón, y el momento en que la política tuvo que intervenir para intentar salvar lo que quedaba de la sociedad. Siente la solidez de tu cama, la seguridad de tu refugio y la paz inmensa de saber que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde siglos en hacerlo. Duerme ahora en la reflexión profunda de lo que fue. Descansa en el silencio absoluto que sigue a la tormenta legislativa. La historia del cambio de siglo es un espejo donde debemos mirarnos para entender que la verdadera libertad no reside en una sustancia que se disuelve en agua, sino en la capacidad soberana de ser dueños de nuestro propio destino, de nuestra propia mente y de nuestro propio descanso sin necesidad de muletas blancas que nos prometen un cielo que termina siendo un infierno. Imagina que las luces de las grandes ciudades comienzan a transformarse en un sonido diferente, más rítmico, más clandestino y mucho más profundo. Estamos dejando atrás la claridad aséptica de las farmacias de porcelana blanca para adentrarnos en una penumbra iluminada por luces de neón parpadeantes y el brillo tenue de las farolas en los callejones húmedos de Chicago, New York y New Orleans. Es la década de los años 20, la era de la prohibición, un tiempo donde el mundo decidió que lo que no se podía controlar debía ser borrado, sin entender que al prohibir algo, simplemente le estaban otorgando un aura de misterio y rebeldía que lo volvería irresistible para los espíritus insomnes. Siente cómo el aire se vuelve más denso, cargado de un aroma a tabaco de contrabando, a perfume barato, y a ese olor metálico del puerto cuando la ciudad intenta dormir, pero no puede. Escucha el sonido de una trompeta que rasga la noche. Es un sonido agudo, casi un lamento, que proviene de un sótano donde el humo es tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo. Estamos en los clubes de jazz, los speakeasies, esos lugares donde la ley no se atreve a entrar y donde la música es la única autoridad. Aquí, la cocaína encontró su nuevo refugio. Ya no es el remedio de los papas ni el tónico de los científicos. Ahora es el combustible de la improvisación, el secreto de los músicos que necesitan tocar hasta el amanecer para olvidar que el mundo exterior los rechaza. Visualiza a un trompetista en el escenario, con el sudor brillando en su frente, sintiendo esa chispa eléctrica en su sangre que le permite alcanzar notas que parecen imposibles. La sustancia ha pasado de los estantes de las boticas a los bolsillos de los chalecos de seda, convirtiéndose en el símbolo de una contracultura que se ríe de la prohibición mientras el resto del país finge ser virtuoso. Siente la textura de las paredes de ladrillo frío mientras caminamos por un callejón oscuro, lejos de las avenidas principales. Aquí, en la sombra de los rascacielos que crecen hacia el cielo, se está gestando un nuevo orden mundial. Escucha el susurro de las transacciones rápidas, el intercambio de billetes arrugados por pequeños sobres que contienen ese polvo que ahora es lo prohibido. La cocaína se ha vuelto una mercancía de riesgo y con el riesgo viene la violencia y el poder. Ya no hay farmacéuticos con batas blancas. Ahora hay intermediarios que conocen los atajos de la ciudad, hombres que saben que el silencio vale más que el oro. La línea blanca ha trazado una frontera que separa la ciudad de día, que reza en las iglesias, de la ciudad de noche, que busca desesperadamente un escape de la realidad gris de la posguerra. Nota cómo la relajación en tu propio cuerpo se vuelve más consciente, como si estuvieras observando este mundo prohibido desde la seguridad de un balcón alto, donde el ruido no puede alcanzarte. La transformación de la cocaína en un estigma social la volvió, paradójicamente, el fetiche de la élite y el consuelo de los marginados. En los clubes de jazz se le llamaba polvo de estrellas o nieve, nombres poéticos para una realidad que empezaba a desgarrar el tejido social. Siente la melancolía de esas noches eternas, donde la euforia es solo un préstamo que se devuelve con un interés de soledad absoluta al salir el sol. La música de jazz, con su ritmo sincopado y su libertad salvaje, se convirtió en la banda sonora de esta transición,
un reflejo de una sociedad que había perdido su brújula moral y buscaba en lo prohibido una nueva forma de sentir que estaba viva. Visualiza la entrada de un club clandestino, una puerta de madera pesada con una pequeña mirilla. Escucha el susurro de la contraseña y el sonido de los cerrojos al abrirse. Adentro, el mundo es una explosión de sensaciones. El choque de los hielos en las copas, las risas nerviosas y ese polvo blanco que circula de mano en mano bajo las mesas redondas de mármol. Es el momento en que la cocaína se vuelve chic, un accesorio de la rebeldía sofisticada. Pero siente también el aire frío que entra cada vez que alguien abre la puerta trasera para huir de una redada policial. El miedo se ha vuelto el compañero inseparable del placer. La ley ha creado un monstruo que se alimenta de la adrenalina y de la oscuridad, transformando un alcaloide vegetal en el eje de una guerra silenciosa que durará décadas. Imagina que el humo del jazz se disipa lentamente, dejando paso a la claridad de tu propia respiración rítmica. Has recorrido los callejones de la prohibición y has sentido el pulso de los clubes de jazz, pero ahora estás de regreso en la quietud de tu noche. No hay redadas, ni trompetas estridentes, ni el aroma agrio del alcohol de contrabando. Solo queda el silencio de la historia, esa maestra que nos enseña cómo el ser humano siempre busca aquello que se le niega, convirtiendo lo prohibido en una obsesión que termina por consumirlo. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el descanso, liberado de la agitación de los años 20, encontrando en la paz de tu propia mente lo que aquellos músicos buscaban desesperadamente en la nieve de los callejones. Duerme en la seguridad de quien conoce los secretos de la noche sin dejarse atrapar por ellos. Descansa en la armonía de tu propio ritmo, más estable y profundo que cualquier solo de trompeta en un sótano oscuro. La transformación en Lo Prohibido ha concluido su relato por hoy, y la historia se retira a las sombras para dejar que tú habites la luz suave de tu descanso. Imagina que el aire, que hasta ahora olía a madera de botica y al humo de los clubes de jazz, empieza a transformarse en algo mucho más crudo, más húmedo y más eléctrico. Hemos dejado atrás la inocencia de los tónicos y la elegancia de los salones vieneses para aterrizar en una década que latía con un pulso frenético y peligroso. Los años 70. Escucha el zumbido constante de los motores de avionetas que cortan el aire caliente sobre la selva amazónica. Un sonido que se mezcla con el canto de los pájaros tropicales y el crujir de las botas sobre la maleza húmeda. Estamos en el momento exacto en que la hoja de coca, esa pequeña planta sagrada de los Andes, deja de ser una tradición o una curiosidad farmacéutica para transformarse en el motor de una industria de guerra. Bienvenidos al nacimiento del imperio del oro blanco moderno. Siente el calor sofocante del trópico pegándose a tu piel, una humedad que te envuelve como una manta pesada mientras caminamos por un claro de la selva donde el sol apenas logra filtrarse a través de la densa copa de los árboles. Aquí, ocultos bajo plásticos negros y ramas secas, se encuentran los laboratorios. El aroma ya no es el de la tierra fértil de los yungas, ahora es un olor penetrante y corrosivo a gasolina, a éter, a acetona y a cal. Es el olor de la química de la supervivencia y la ambición. Visualiza las grandes prensas hidráulicas, los barriles de metal oxidados y el brillo cegador del producto final. Ladrillos compactos, blancos como el mármol, que llevan impresos sellos de marcas de lujo o figuras de animales. La hoja ha sido despojada de su espíritu verde para convertirse en un producto de alta pureza, un cristal que ya no busca curar la fatiga, sino conquistar al mundo entero desde las sombras. Escucha ahora un sonido que define esta era, el rugido de las lanchas rápidas surcando las aguas turquesas del Caribe, dejando una estela de espuma blanca que parece imitar la mercancía que transportan. Estamos viajando hacia el norte, hacia una Miami que en los años 80 se convirtió en el espejo de cristal de esta nueva riqueza. Siente la brisa marina mezclada con el olor a neumáticos quemados y el sonido de las sirenas de policía que cortan la noche. La cocaína ha pasado de los laboratorios artesanales de la selva a las mansiones de mármol y los rascacielos de concreto. Es el oro blanco, una moneda que no necesita bancos y que se mide en toneladas. En esta década, la línea blanca trazó una nueva geografía del poder,
una donde los nombres de pueblos olvidados en las montañas de Colombia empezaron a susurrarse con temor y fascinación en las calles de las grandes metrópolis del mundo. Nota cómo la atmósfera se vuelve más tensa, más cargada de una electricidad que ya no es la de la euforia de Freud, sino la de una guerra silenciosa por el control de las rutas. La transformación de la hoja en un producto de guerra trajo consigo un lenguaje nuevo, el lenguaje del blindaje, de las transmisiones de radio codificadas y el dinero que se cuenta por peso y no por valor. Pero siente también el contraste humano de este imperio. Mientras en las ciudades la nieve de la selva alimentaba noches de excesos y luces de neón, en las montañas de los Andes la vida de los campesinos cambiaba para siempre. La hoja de coca, que por milenios fue su sustento espiritual, se vio atrapada en un fuego cruzado de ejércitos, carteles y erradicaciones. Es la tragedia de una planta que nunca pidió ser un arma, pero que terminó siendo el combustible de un conflicto que partió continentes. Visualiza por un momento una avioneta aterrizando en una pista clandestina en medio de la noche profunda, iluminada solo por las luces de unos cuantos vehículos. Escucha el silencio tenso que sigue al apagado del motor y el intercambio rápido de bultos pesados. Es una danza de sombras que se repetía miles de veces, uniendo la selva profunda con el concreto frío de las ciudades. La cocaína en los años 80 no era solo una sustancia, era una cultura, una estética de trajes anchos, gafas oscuras y una sensación de invulnerabilidad que terminaría estrellándose contra la realidad de la ley y la violencia. Siente cómo tu propia respiración se vuelve un ancla de calma frente a este torbellino de ambición desmedida. Estás observando el auge de un imperio que se construyó sobre el polvo, un imperio que brillaba con una intensidad insostenible antes de empezar a desmoronarse bajo el peso de su propia oscuridad. Imagina que el ruido de los motores y el olor a químicos se desvanecen lentamente, dejando paso de nuevo al sonido suave de la lluvia que cae sobre la vegetación. Has recorrido las rutas del oro blanco y has visto cómo el hombre moderno transformó un regalo de la tierra en un objeto de codicia extrema. Pero ahora, en la seguridad de tu descanso, esa guerra ha terminado. El concreto de las ciudades y la humedad de la selva se retiran a los libros de historia, y tú te quedas con la única verdad que persiste. La montaña sigue ahí, impasible, viendo cómo los imperios suben y bajan, mientras ella guarda el secreto de la paz original. Siente cómo tu cuerpo se hunde en la suavidad de tu cama, liberado de la tensión de los años de plomo y oro blanco, encontrando en el silencio de tu propia mente un refugio que ninguna fortuna del mundo podría comprar. Duerme en la comprensión de que todo poder que nace de la sombra termina por fundirse con ella. Descansa en la solidez de lo que es real y natural. El imperio de la selva y el concreto ha cerrado sus puertas por esta noche. Y tú te deslizas hacia un sueño donde la única línea que existe es la del horizonte en calma, donde el sol vuelve a ser solo un padre que cuida de las hojas verdes en las laderas de los Andes. Imagina que el mapa del mundo, ese que estudiabas en la escuela con sus colores fijos y sus fronteras de tinta negra, comienza a disolverse ante tus ojos, transformándose en una red de venas invisibles por las que corre un flujo blanco, frío y constante. No estamos hablando de ejércitos con banderas, sino de una geopolítica del polvo, una fuerza que no necesitó de invasiones formales para redibujar el destino de naciones enteras. Escucha el susurro de los mapas al desplegarse sobre mesas de madera oscura en oficinas de inteligencia y en campamentos ocultos en la selva. Es el sonido de una línea blanca que al trazarse sobre el globo dividió el mundo no en norte y sur, sino en productores y consumidores, en víctimas y victimarios, en países que pusieron los muertos y países que pusieron las narices. Bienvenidos al tablero donde el oro blanco movió las piezas de la historia moderna. Siente la humedad de la selva colombiana,
una humedad que se mete en los huesos y que huele a tierra removida y a queroseno. Colombia, la joya de los Andes, se convirtió sin quererlo en el epicentro de este terremoto geopolítico. Visualiza las cordilleras que antes eran refugio de campesinos y poetas, transformadas de pronto en corredores de una riqueza tan súbita como sangrienta. La geopolítica del polvo cambió la arquitectura de ciudades como Medellín y Cali, donde el dinero fluía con la misma fuerza que los ríos en invierno, construyendo edificios de espejos que intentaban ocultar la oscuridad de sus cimientos. Escucha el eco de las explosiones y el llanto de una nación que vio cómo sus instituciones eran puestas a prueba por una fortuna que superaba el presupuesto del Estado. Colombia puso el cuerpo, puso la selva y puso una resistencia heroica en una guerra que no pidió, pero que tuvo que librar en nombre de un mundo que exigía su dosis diaria de nieve andina. Crucemos ahora el mapa hacia el norte, siguiendo la ruta del polvo por el istmo centroamericano hasta llegar a las fronteras áridas de México. Siente el calor seco del desierto, el olor a polvo de camino y el silencio pesado de las llanuras donde el viento parece pedir permiso para pasar. Aquí la geopolítica cambió de rostro. México, que durante décadas fue un puente, se convirtió en la gran muralla y el gran campo de batalla. La línea blanca trazó fronteras invisibles entre estados, dividiendo territorios con una crueldad que las aduanas oficiales no podían comprender. Escucha el sonido de las transmisiones de radio de banda ciudadana, el código de los convoyes que atraviesan la noche bajo la luz de una luna que parece de plata. La historia de México en el siglo XXI no se puede explicar sin este rastro blanco. Es la crónica de una nación que tuvo que aprender a vivir en la sombra de un mercado gigante que siempre tiene hambre. Y finalmente llegamos al destino, al gran motor de esta maquinaria, los Estados Unidos. Siente la vibración eléctrica de las metrópolis, el brillo de los rascacielos de cristal y el pulso acelerado de una sociedad que en su búsqueda del éxito y la velocidad se convirtió en el imán que atrajo todo el polvo del sur. Aquí la geopolítica se vive en las calles de Miami, en los clubes de Nueva York y en los suburbios de Los Ángeles. La línea blanca cambió la política exterior de la potencia más grande del mundo, dictando intervenciones, planes de ayuda millonarios y una guerra contra las drogas que se convirtió en una constante del discurso nacional. Escucha el sonido de los billetes contados por máquinas de alta velocidad en los sótanos de los bancos. Es el sonido del retorno de la inversión, la otra cara de la moneda de la selva colombiana. Nota cómo la relajación en tu cuerpo se vuelve más profunda, más consciente de la magnitud de esta red. Estás observando el tablero desde una altura donde los conflictos parecen hilos de seda blanca que conectan la selva con el rascacielos. La geopolítica del polvo es la historia de una dependencia mutua y trágica. Países enteros vieron su política, su economía y su cultura transformadas por una molécula que nadie podía detener. Siente la melancolía de las fronteras que se volvieron heridas, de las aduanas que se volvieron campos de batalla y de las leyes que tuvieron que ser reescritas una y otra vez para intentar contener un río que siempre encontraba una nueva grieta por donde pasar. La línea blanca no solo dividió el mapa, dividió familias, dividió conciencias y dividió el tiempo en un antes y un después del auge del oro blanco. Visualiza la línea del horizonte donde el sol comienza a ponerse sobre el Pacífico y el Atlántico al mismo tiempo. En esa luz dorada, las fronteras desaparecen y solo queda la tierra sufriendo y respirando. La geopolítica del polvo es en última instancia una historia de seres humanos atrapados en la ambición de otros. Escucha el silencio que sigue a la caída de los grandes imperios del narcotráfico. Es un silencio cargado de lecciones no aprendidas. Siente como tu propia respiración se convierte en un acto de paz frente a este mapa de conflictos. Estás a salvo, en la quietud de tu noche, comprendiendo que las verdaderas fronteras no están en la tierra,
sino en el corazón de los hombres que deciden qué precio están dispuestos a pagar por un momento de euforia. Imagina que el mapa del mundo vuelve a ser de papel, un papel viejo y arrugado que se dobla lentamente y se guarda en un yacón. El rastro blanco se desvanece, las venas de poder se apagan y las fronteras invisibles se borran bajo el manto de la noche. Ya no hay Colombia, ni México, ni Estados Unidos en conflicto. Solo hay un planeta que gira en silencio buscando el descanso que solo la verdad puede otorgar. Duerme en la comprensión de que todo poder que nace de la sombra termina por fundirse con ella. Descansa en la solidez de lo que es real y natural. El imperio de la selva y el concreto ha cerrado sus puertas por esta noche. Y tú te deslizas hacia un sueño donde la única línea que existe es la del horizonte en calma, donde el sol vuelve a ser solo un padre que cuida de las hojas verdes en las laderas de los Andes. Imagina que el mapa del mundo, ese que estudiabas en la escuela con sus colores fijos y sus fronteras de tinta negra, comienza a disolverse ante tus ojos, transformándose en una red de venas invisibles por las que corre un flujo blanco, frío y constante. No estamos hablando de ejércitos con banderas, sino de una geopolítica del polvo, una fuerza que no necesitó de invasiones formales para redibujar el destino de naciones enteras. Escucha el susurro de los mapas al desplegarse sobre mesas de madera oscura en oficinas de inteligencia y en campamentos ocultos en la selva. Es el sonido de una línea blanca que al trazarse sobre el globo dividió el mundo no en norte y sur, sino en productores y consumidores, en víctimas y victimarios, en países que pusieron los muertos y países que pusieron las narices. Bienvenidos al tablero donde el oro blanco movió las piezas de la historia moderna. Siente la humedad de la selva colombiana, una humedad que se mete en los huesos y que huele a tierra removida y a queroseno. Colombia, la joya de los Andes, se convirtió sin quererlo en el epicentro de este terremoto geopolítico. Visualiza las cordilleras que antes eran refugio de campesinos y poetas, transformadas de pronto en corredores de una riqueza tan súbita como sangrienta. La geopolítica del polvo cambió la arquitectura de ciudades como Medellín y Cali, donde el dinero fluía con la misma fuerza que los ríos en invierno, construyendo edificios de espejos que intentaban ocultar la oscuridad de sus cimientos. Escucha el eco de las explosiones y el llanto de una nación que vio cómo sus instituciones eran puestas a prueba por una fortuna que superaba el presupuesto del Estado. Colombia puso el cuerpo, puso la selva y puso una resistencia heroica en una guerra que no pidió, pero que tuvo que librar en nombre de un mundo que exigía su dosis diaria de nieve andina. Crucemos ahora el mapa hacia el norte, siguiendo la ruta del polvo por el istmo centroamericano, hasta llegar a las fronteras áridas de México. Siente el calor seco del desierto, el olor a polvo de camino y el silencio pesado de las llanuras donde el viento parece pedir permiso para pasar. Aquí, la geopolítica cambió de rostro. México, que durante décadas fue un puente, se convirtió en la gran muralla y el gran campo de batalla. La línea blanca trazó fronteras invisibles entre estados, dividiendo territorios con una crueldad que las aduanas oficiales no podían comprender. Escucha el sonido de las transmisiones de radio de banda ciudadana, el código de los convoyes que atraviesan la noche bajo la luz de una luna que parece de plata. La historia de México en el siglo XXI no se puede explicar sin este rastro blanco. Es la crónica de una nación que tuvo que aprender a vivir en la sombra de un mercado gigante que siempre tiene hambre. Y finalmente, llegamos al destino, al gran motor de esta maquinaria, los Estados Unidos. Siente la vibración eléctrica de las metrópolis, el brillo de los rascacielos de cristal y el pulso acelerado de una sociedad que en su búsqueda del éxito y la velocidad se convirtió en el imán que atrajo todo el polvo del sur. Aquí, la geopolítica se vive en las calles de Miami, en los clubes de Nueva York y en los suburbios de Los Ángeles. La línea blanca cambió la política exterior de la potencia más grande del mundo, dictando intervenciones, planes de ayuda a millonarios
y una guerra contra las drogas que se convirtió en una constante del discurso nacional. Escucha el sonido de los billetes contados por máquinas de alta velocidad en los sótanos de los bancos. Es el sonido del retorno de la inversión, la otra cara de la moneda de la selva colombiana. Nota cómo la relajación en tu cuerpo se vuelve más profunda, más consciente de la magnitud de esta red. Estás observando el tablero desde una altura donde los conflictos parecen hilos de seda blanca que conectan la selva con el rascacielos. La geopolítica del polvo es la historia de una dependencia mutua y trágica. Países enteros vieron su política, su economía y su cultura transformadas por una molécula que nadie podía detener. Siente la melancolía de las fronteras que se volvieron heridas, de las aduanas que se volvieron campos de batalla y de las leyes que tuvieron que ser reescritas una y otra vez para intentar contener un río que siempre encontraba una nueva grieta por donde pasar. La línea blanca no solo dividió el mapa, dividió familias, dividió conciencias y dividió el tiempo en un antes y un después del auge del oro blanco. Visualiza el horizonte donde el sol comienza a ponerse sobre el Pacífico y el Atlántico al mismo tiempo. En esa luz golada, las fronteras desaparecen y solo queda la tierra, sufriendo y respirando. La geopolítica del polvo es en última instancia una historia de seres humanos atrapados en la ambición de otros. Escucha el silencio que sigue a la caída de los grandes imperios del narcotráfico. Es un silencio cargado de lecciones no aprendidas. Siente cómo tu propia respiración se convierte en un acto de paz frente a este mapa de conflictos. Estás a salvo, en la quietud de tu noche, comprendiendo que las verdaderas fronteras no están en la tierra, sino en el corazón de los hombres que deciden qué precio están dispuestos a pagar por un momento de euforia. Imagina que el mapa del mundo vuelve a ser de papel, un papel viejo y arrugado que se dobla lentamente y se guarda en un cajón. El rastro blanco se desvanece, las venas de poder se apagan y las fronteras invisibles se borran bajo el manto de la noche. Ya no hay Colombia, ni México, ni Estados Unidos en conflicto. Solo hay un planeta que gira en silencio, buscando el descanso que solo la verdad puede otorgar. Siente cómo tu cuerpo se entrega definitivamente al sueño, liberado del peso de la historia y de la complejidad de la geopolítica. Has recorrido el mundo siguiendo una línea de polvo y has regresado a tu hogar, a tu cama, a tu centro inamovible de paz. Duerme en la neutralidad de quien entiende el mundo sin dejarse herir por él. Descansa en la soberanía de tu propio espacio, donde no hay rutas clandestinas ni guerras de mercado. La geopolítica del polvo ha terminado de trazarse en tu imaginación y ahora solo queda el lienzo en blanco de tus sueños, donde puedes construir un mundo sin fronteras de dolor.